Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, te doy la bienvenida a esta clase que se llama Un negocio a medida, una clase que diseñé pensando en responder esta pregunta de si es posible tener un negocio digital que se parezca a su emprendedora, a la persona que está detrás de ese proyecto, de que está liderando esa batuta. Pero no solamente si es posible tener un negocio a tu medida, sino que ese negocio también funcione, ¿sí? O sea, que sea fácil de sostener, que tenga una estructura que para vos sea sostenible, que también tenga esa flexibilidad para poder crecer y que le vaya bien. Siento que hay mucha información circulando en Internet, cada vez estamos más calificados como consumidores y como creadores, y digo, hay muchísima información disponible ahí para consultar, y a la vez siento que hay mucha confusión respecto de lo que es un negocio, de lo que es una marca, si una marca puede ser un negocio y viceversa. Así que un poco la intención de esta clase es traer claridad en esos terrenos, contarte un poco mi experiencia, desmitificar un poco lo que son los negocios digitales y lo que no son, y sobre todo que encuentres y te lleves herramientas e información valiosa para poder aplicar a vos en la instancia en la que estés. Así que si sos una profesional de servicios, si tenés un emprendimiento o una idea de emprendimiento y bueno, y querés poner un poco en orden esta información, o incluso si ya tenés un camino recorrido y necesitas ahí como un rescate, espero que esta clase te dé todas esas herramientas. Así que sin mucho más preámbulo, te doy la bienvenida, gracias por estar del otro lado. Buscate un papel, algo para escribir, un vasito de agua, que yo me doy cuenta que no lo traje, así que lo voy a ir a buscar y empezamos. Un negocio a medida o sostener un proyecto que se parezca a vos. Vamos a empezar y a recoger este pelito como señal de inauguración de esta clase. Como te decía, hay mucha confusión respecto de los negocios digitales, de qué es un negocio, qué no es un negocio, si una marca personal puede o no ser un negocio. Después está esta palabra emprendimiento que se atraviesa ahí. Yo soy emprendedora, no soy emprendedora, soy dueña de emprendimiento, etcétera, ¿no? Muchas distinciones que quizás así dichas al aire no tiene ninguna, no esconde ninguna problemática, pero siento que después al interior, cuando necesitamos eh, trabajar una estrategia o entender en dónde necesitamos ayuda o entender un poco qué es lo que hacemos para poder comunicarlo y demás, siento que ahí sí se vuelve importante saber qué significa cada cosa, ¿no? Para saber también qué es lo que tengo que atender. Entonces, vamos a empezar por esta idea de sostener un proyecto que se parezca a vos y nos vamos a ir acercando a la idea del negocio a medida. Entonces, lo primero que quiero que distingamos es esta idea de marca, ¿no? Bueno, ¿qué es una marca? Marca es, vamos a decir que es el recuerdo que se construye en la mente de las personas. La marca a mí me gusta pensar que es esto, un recuerdo, un recordatorio. Y como tiene que ver con un recordatorio, tiene que ver también con el terreno de las emociones. La marca es lo que se construye en el ámbito de la comunicación, vamos a decir, cuando comunicamos, no solamente cuando comunicamos oralmente o con un posteo y demás, sino en todos los terrenos que tiene nuestro proyecto, de hecho, no sé, cómo nos vestimos, cómo aparecemos en cámara, pero también cómo escribimos un mail, o cómo encaramos un proyecto presencial, o lo que pensamos y demás, todo eso construye marca. Pero eso se construye en la mente de las personas a las que impactamos con nuestros productos y nuestros servicios. Por eso tiene que ver con el nivel de la comunicación. Fíjate que hasta el momento yo no estoy hablando de negocio, estoy hablando de marca. Y esto corre tanto por si tenés una marca comercial como si tenés una marca personal, ¿sí? Ahora vamos a hablar de lo que es un negocio. Entonces, acá traje una distinción de una definición de Wikipedia para ir a lo más llano que podemos ir. Y lo traigo porque, ¿no? Según Wikipedia, un negocio es obtener dinero a cambio de productos o servicios. Y vos quizás del otro lado decís, ah, qué obvio. Sí, pero vos no sabés la cantidad de veces que me topo con personas que tienen negocios hace un tiempo que todavía no le dicen negocio a lo que hacen porque hay algo que les cuesta, porque hay una creencia ahí asociada, porque hay algo que no se terminan de creer. Entonces me pareció importante traerlo.
¿no? Un poquito más adelante vamos a desmenuzar bien qué es un negocio. Al final te voy a mostrar ejemplos de estructuras y demás. Pero vamos a decir que un negocio es una estructura de soluciones, ¿sí? Es una estructura de soluciones que yo le presento a mi cliente para que logre un determinado objetivo, ¿sí? Para que consiga algo específico. Entonces, vamos a decir que un negocio es una estructura de soluciones y esa estructura puede ser más amplia, menos amplia, muy grande, muy chiquita, pero tiene que ver con la oferta de soluciones justamente que le voy a acercar a mi audiencia para que logre determinado objetivo. ¿Sí? Entonces, ahora sí hablamos de negocio. En la instancia anterior, cuando hablábamos de marca, como te digo, un negocio puede tener una marca, puede construir una marca, ¿sí? Y lo mismo, una marca puede convertirse en un negocio, ¿sí? Ahora, para mí hay una idea que engloba quizás a las demás, que es esta idea del emprender y que es un poco la definición, y ahora vas a ver por qué, que yo siento que se acerca mucho más a esto de los negocios a la medida, ¿no? De tener un negocio a medida. Porque hay una actitud que desencadena todo lo demás, que tiene que ver con esta actitud del emprender, ¿no? Y yo traje acá una definición de la Fundación Endeavor. Si no la conoces, chequeala porque, bueno, tienen mucha información súper interesante para los emprendedores. Y en Fundación Endeavor, en la feria que se hizo en 2023, se habló de esto y se definió de esta manera el emprender como esta actitud de resolver los problemas del mundo. Y yo la traje porque tiene resalto estos dos mundos que trae, ¿no? Por un lado, lo del resolver, esta idea de resolver, de solucionar, es decir, que emprender no es cualquier cosa, sino que hay una contribución específica, ¿no? Asociada al emprender, que es esta idea del resolver. Y por otro lado trae esto de los problemas del mundo, que si hay algo que hay en el mundo, justamente son problemas. Por eso a mí se me presenta esta frase, no sé si a vos te pasa lo mismo, como, bueno, resolver problemas del mundo es como resolver los problemas del cotidiano, ¿no? De los problemas quizás de todos los días. Entonces, esta actitud bueno, siento, seguramente por ahí te sentís identificada, ¿no? Como que es una mecha que enciende algo. Pero cuando decimos que emprender es resolver los problemas del mundo, seguramente te vas a preguntar, bueno, ¿todos los problemas resolvemos cuando emprendemos desde nuestro lugar? Y la verdad que no. Es muy usual que en algún momento del proceso emprendedor sientas mucha confusión sobre lo que haces, ¿no? Sobre todo cuando tenés un negocio de servicios, o cuando sos una profesional de servicios que está armando su proyecto, surge mucho esta pregunta de, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo elijo lo que hago, de todo lo que soy, de todo lo que sé hacer, de toda la experiencia que tuve? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo lo ordeno? Incluso por ahí cuando empezás haciendo un montón de cosas. Digo, a mí me pasó cuando yo empecé con mi consultora, hacía de todo, programaba, bueno, no sé, ponía todo lo que sabía ahí en el asador, y en algún momento fue necesario, fue importante o sea, acotar, ¿no? Porque ¿qué es el proceso de emprender si no es empezar a acotar, a dejar cosas afuera? ¿No? Entonces siento que a veces no pasamos por ese proceso de, de- de- que no pasamos por ese proceso de dejar cosas afuera y es muchas veces lo que trae tanta confusión para entender cabalmente qué es lo que haces con tu negocio. Entonces, en esos momentos, a mí se me presentaron estas cuatro tijeras que te voy a mostrar ahora. Yo les digo así, cuatro tijeras, cuatro ópticas, desde las cuales recortar todo el universo que sos y que vas a poner a disposición de un otro para que te compre, para que te elija, para que quiera trabajar con vos. Entonces, vamos a decir que estos problemas de los que te hablaba recién, los vamos a recortar y vamos a elegir qué vamos a solucionar de todo lo que podríamos resolver desde nuestra empatía, desde nuestro interés,
desde la formación que tenemos, ahí donde nos capacitamos, donde tenemos idoneidad, y desde nuestra experiencia, es decir, desde eso que atravesamos con el cuerpo porque tuvimos determinadas historias, determinadas situaciones, eso, determinadas experiencias que nos convocaron a hacer esto que estamos haciendo, ¿no? Entonces, vamos a decir desde la perspectiva de Mary, que esta que te quiero traer hoy, es, vamos a estar hablando de que emprender es resolver los problemas del mundo que me interesan, que me generan empatía, para los cuales me formé para tomar acción y en donde tengo la experiencia que me hace sentir segura, ¿no? Porque vos sabés que para empezar muchas veces, o para empezar y en muchas partes del proceso, incluso cuando ya hace mucho que estás emprendiendo, siempre te acompaña un poco esta inseguridad, ¿no? Entonces, a mí me parece importante poder hacer ese ejercicio de honestidad y hacer ese recorte desde estas ópticas, ¿no? Entonces, estas 4 ópticas que te presenté, ¿no? La empatía, el interés, la formación y la experiencia, yo siento que son la base del negocio a medida, del proyecto a la medida, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas ópticas no son estáticas, no son inamovibles, no están grabadas a piedra. Vos, mejor que nadie, lo sabés, que lo que hoy te genera empatía y lo que hoy te interesa, no es lo mismo que te interesaba hace 10 años. E incluso hablando, no sé, de la formación que tenés hoy quizás no es la misma que vas a tener dentro de 10 años. Entonces, estas ópticas a vos te permiten esta flexibilidad, ¿no? Que el negocio se adapte al crecimiento tuyo como emprendedora, a los cambios que vayas enfrentando. Y esto es súper importante porque tu negocio va a cambiar, porque vos vas a cambiar. Entonces, si yo quiero que mi negocio me acompañe, que mi negocio yo lo pueda sostener, lo pueda entender, ¿sí? Es importante siempre volver a estas ópticas de decir, bueno, ok, yo lo que hago lo hago desde este lugar, lo que está por fuera de este lugar, quizás también lo puedo dejar afuera, ¿no? O sea, lo que hoy no resuena con estas 4 ópticas o con alguna de estas 4 ópticas, lo puedo dejar afuera. Entonces, para que este negocio cambie, siento que estas ópticas también funcionan como una brújula, porque, por ejemplo, la formación que tenés hoy te va a dar una perspectiva quizás de lo que puedes abarcar y la formación que tengas dentro de 10 años va a ir ampliando, va a ir sumando, ¿no? A esa perspectiva. Por eso decimos esto del negocio a medida. Bien. Ahora, en mi camino como emprendedora y como emprendedora de un emprendimiento de consultoría, me ha pasado que escuché muchas cosas y hay muchas creencias con las que vienen las consultantes y muchas de ellas a veces parecen que son obviedades y sin embargo por ahí estás a mitad de tu proceso y te vuelven a aparecer, ¿no? Ciertas inseguridades o ciertas creencias que aparecen, que reviven, ¿no? Que a veces es imposible sacárselas. Entonces, hay mucho mito alrededor del emprender, alrededor de tener un negocio digital, sobre todo en lo relacionado a cómo tiene que ser un negocio para ser exitoso, ¿no? Ahí rellená exitoso con lo que a vos te resulte y te resuene, ¿no? El éxito, porque para todo el mundo el éxito son cosas diferentes, pero sí podemos estar de acuerdo en que lo que queremos es que al negocio le vaya bien. ¿Sí? Que todo el esfuerzo que estamos haciendo, o quizás no esfuerzo, pero digo, todo lo que, para lo que estamos trabajando, dé sus resultados, por lo menos que esté alineado con los objetivos que tenemos. Entonces, hay muchos mitos que siento eh, que nos hacen perder un poco la perspectiva, así que te quiero presentar algunos, los más comunes, con los que más llegan las emprendedoras, para que los podamos ir desmenuzando juntas. Bueno, mito número 1. Mito número 1 es esta idea de que tu negocio tiene que poder solucionar todos los problemas de tus clientes. O sea, tiene que abarcar a tu cliente desde lo más mínimo hasta lo máximo, porque hay como esta idea de que si no, si dejas cosas afuera, te estás perdiendo alguna oportunidad, alguna rentabilidad, o no sé, incluso te puede pasar que con clientes que vienen y tu cliente es una bola de energía, porque
Nosotros no podemos escindir el proceso de compra, el proceso de selección, ¿no?, de un producto o de un servicio, de todas las creencias con las que viene ese cliente, todas las aspiraciones, los deseos, ¿no?, con los que viene un cliente a nuestro espacio. Es difícil escindirlo y justamente de eso se trata, ¿no?, de conocer a quién está del otro lado y cómo es su universo de creencias para poder eh, eh, no solamente darle una buena experiencia de compra, sino también hacer este match, ¿no? Estar alineada entre lo que nosotros ofrecemos y lo que viene a buscar ese cliente. Ahora, ¿qué pasa esto, ¿no?, cuando viene el cliente con toda su ola de energía y cómo lo gestiono eso? ¿Cómo hago para no sucumbir frente a la tentación de que si yo sé que le puedo hacer también la web, pero en realidad yo la web no la hago porque después me doy cuenta que es un lío? ¿Cómo hago para gestionar eso? ¿No? Bueno, delimitando el alcance que tienen tus servicios. Eh, todos los servicios, todos los productos que vos tengas dentro de tu estructura, ¿no?, que vos ofrezcas dentro de tu negocio, tienen que tener muy bien delimitados el punto de inicio y el punto de salida, ¿sí? O sea, vos tenés que poder responder a esta pregunta de cómo llega a tu cliente, a tu servicio, y cómo se tiene que ir, ¿no? ¿Cuál es esa promesa que yo le voy a hacer? ¿Sí? Y ese es el recorte que haces. Entonces, tu negocio no tiene que resolver todos los problemas que tiene tu cliente, sino únicamente aquellos que están relacionados con tu propuesta, ¿sí? Entonces, no implica que tengas que abarcar todo el ciclo de necesidad de tu cliente, sino que los negocios se tratan de responder a cuestiones específicas, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver mucho con la experiencia, tiene que ver mucho con la gestión, pero quiero que te quedes con esta idea de poder delimitar el punto de inicio y el punto de salida, no solamente en términos de el proceso que va a ser tu cliente, porque para un cliente es mucho más satisfactorio saber claramente qué es lo que se va a llevar, sino también para tu proceso interno de trabajo, que vos puedas entender qué abarca cada una de tus propuestas y qué es lo que deja afuera, para entender también cómo están relacionadas entre sí. Porque muchas veces en los negocios está este problema de sentir que tus propuestas son un loco, ¿viste? Son un circo, como que mucho no tienen que ver una con la otra. A veces hay propuestas incluso que son muy parecidas. Bueno, esto yo siento que es por no tener bien definido esta parte de la gestión del cliente, ¿no? Que tiene que ver con entender cómo el servicio se ajusta a la necesidad del cliente y si esa necesidad es una necesidad porque puede pasar que hay necesidades que llevan mucho tiempo resolverlas, hay otras que no. Entonces, si una necesidad lleva mucho tiempo resolverla y lleva mucho proceso, bueno, ¿cuáles son las mejores opciones que podés crear dentro de tu proyecto, dentro de tu negocio, para ir resolviendo cada una de esas necesidades escalonadamente y no todo de golpe, que a veces hace que el cliente se abrume tanto, ¿sí? Entonces, un poco de eso se trata este mito, romper este mito, ¿no? Como con a veces este temor del que el cliente deje de comprar o ser mala profesional, ¿sí? Entonces, un negocio necesariamente lo que hace es un recorte dentro de los problemas que resuelve. Y la forma en la que los va a resolver también va a tener su propio recorte, eh, digamos, abonando mucho esta idea del punto de inicio y del punto de llegada para entender muy bien qué requisitos necesita tu cliente para entrar a este servicio, qué es lo que se va a llevar, qué pasos necesita haber dado previamente para poder aprovechar mucho más este servicio, ¿no? Entonces acá de lo que se trata es de educar al cliente, cuando hablamos tanto de educar en la comunicación, ¿no? ¿Cómo me puede ayudar la comunicación a lograr este objetivo? Bueno, especificando claramente eh, qué, qué es lo que vos podés resolver y principalmente que vos lo tengas claro.
¿sí? Que vos tengas claro qué es lo que podés resolver y qué es lo que no podés resolver. Cuando un cliente cumple su ciclo de vida dentro de un negocio, a veces pasa también, ¿no?, que queremos que los ciclos de vida de los clientes sean larguísimos y poder ayudarlos en todo su campo de transformación y demás. Y muchas veces está bueno cortar y que lo tome otro profesional, ¿no? ¿Viste eso? Como, bueno, ahora yo ya avancé hasta acá con vos y ahora voy a seguir explorando otras opciones, ¿sí? Mito número 2. Tengo que generar propuestas nuevas constantemente para que mi negocio funcione. Em, este es uno de mis mitos favoritos porque para mí acá se contraponen dos ideas. Y, y principalmente hay una creencia para mí, no sé si vos estarás de acuerdo, te la presento, de que solamente se puede crecer a lo ancho, ¿no? Que crecer significa más, agregar más, ¿no? Tener más cosas. Y que crecer en profundidad, o sea, crecer hacia abajo, como crecen las raíces, no es crecer. Bueno, y yo soy mucho de la segunda idea. Yo soy muy creyente y muy fan, vamos a decir, del crecimiento hacia abajo, de la profundización, ¿sí? Entonces, hay energías emprendedoras, ¿no? Hay personas que tienen mucha energía de cambio, que necesitan constantemente estar en movimiento, creando cosas nuevas, que tienen mucho ímpetu para lanzar, lanzan, no les gusta, después cambian, ¿no? Digo, son como paradigmas de trabajo, como metodologías, vamos a decir, ¿sí? Y también hay otras energías, que no es esta, que no es la de cambio constante, sino que son energías más de profundización, más de volverse experta en algo, ¿no? Son dos mundos que conviven y ninguno es mejor que el otro. Yo te quiero presentar estos dos paradigmas enfrentados, eh, que yo siento que si bien banco muchísimo la espontaneidad en los negocios, me encanta, pienso que es algo muy importante encenderte con una idea y poder largarla y ver qué pasa y no quedarte con la duda, eso me encanta, pero a mi modo de ver, eso no puede ser una metodología de trabajo porque muchas veces tiene consecuencias o puede tener consecuencias muy indeseadas, ¿no? Digo, por momentos puede no ser tan efectivo como si quizás el segundo paradigma que te voy a presentar. Entonces, tenemos estos dos paradigmas contrapuestos, vamos a decir. Tenemos por un lado esta idea de pensar ideas para emprender, ¿no? Como esta lógica de que el emprendimiento nace después de la idea. Se me ocurre algo y bueno, después voy y hago todo el proceso y así. Y mañana se me ocurre otra cosa y pasado otra y voy, digamos, por como estrategia, pensando ideas constantemente que puedo hacer para emprender. Y por el otro lado, el paradigma de encontrar problemas a resolver. ¿Sí? Encontrar problemas, incluso, por eso hablo de metodologías, ¿no? Eh, pensar dos maneras de trabajar. Por un lado, tener ideas constantemente y ver dónde las pongo y cómo las encajo en mi emprendimiento, o dentro de mi emprendimiento, dentro de lo que tengo construido, encontrar problemas en mi audiencia a resolver y estar constantemente observando a mi público y viendo cómo van evolucionando sus necesidades dentro de lo que yo puedo abarcar como emprendedora, ¿no? Entonces, por un lado, el paradigma de pensar ideas para emprender, para mí tiene estas consecuencias como esto de, viste, las ideas sin rumbo, el exceso de pendientes, porque lógicamente tenés un montón de ideas que no sabés cuál ejecutar primero, porque no sabes cómo se relacionan con lo que estás haciendo, no sabes cómo, o sea, es como que tratás de adaptar la idea a lo que venís haciendo, te quemás porque te estresás, y siento que esto tiene como resultado en la comunicación una propuesta poco clara, porque justamente eso, ¿no? O sea, tratás de adaptar, que se amolde esto a lo que venís haciendo. En cambio, el otro paradigma de trabajo, la otra metodología, lo que tiene para mí es que vos pones en la creatividad al servicio de aportar valor. O sea, encontrás un problema y pensás cuál es la mejor manera de resolverlo, ¿sí? Empezás a dar ayuda concreta, sin tantas vueltas, porque sabés lo que tenés que hacer. Encontraste el problema, pensaste en la solución, pum, al punto, al hueso, ¿sí? Haces mucho foco en los problemas de las personas
realmente y no en lo que a vos se te viene como intuición únicamente, sino que lo haces con un fundamento. Y para mí se vuelve mucho más clara la propuesta. Cuando vos comunicás con la intención de resolver un problema concreto que conoces, después ahí podemos ver cuál es la mejor manera de comunicarlo, siento que la propuesta se vuelve muy clara, porque es muy evidente lo que haces, sabés cómo definirlo. Entonces, a mí me gusta pensar a los servicios como puentes de transformación. ¿Qué es un puente de transformación? Es un puente que ayuda a tu cliente a pasar de una situación inicial con la que viene a tu negocio a otra situación, una situación diferente. Entonces, la persona cuando atraviesa ese servicio se va siendo una persona distinta porque resolvió una problemática que tenía, una necesidad que tenía, un deseo que tenía, una aspiración que tenía, ¿no? Entonces, llega de una manera, pasa por el servicio, sale de otra. Y acá no quiero que pienses la transformación como esto, no sé, Sailor Moon, porque a veces digo, pensamos que tenemos que definir la transformación de nuestro negocio de una manera súper grandilocuente. Y no tiene nada que ver con eso la transformación. Tiene que ver con observar cómo llega y cómo se va. Siempre se va de una manera diferente. A veces puede ser algo tan simple, entre comillas, como no sabía, no sé, por ejemplo, no sabía hacer email marketing y ahora sabe hacer email marketing, ¿sí? Entonces, desde esto, desde esta superficialidad, después de ahí podemos bajar un montón para entender qué cosas tenía como punto de partida cuando llegó a este curso de email marketing y ahora cómo se va, con qué sensaciones se va. Entonces, los servicios son puentes de transformación para las personas. Entonces, a veces, si yo tengo ideas que no están conectadas con eso, son solamente ideas, son ideas buenísimas que no están conectadas con una audiencia específica y trato de hacer que encaje de la manera que sea. ¿Sí? Entonces esto, puentes de transformación. Mito número 3. Quizás acá, a esta altura, eh, este mito para vos es como algo, bueno, ya viejo conocido, y sabes que no es así. Que esto, ¿no? Esta idea de que necesito miles de seguidores para que me vaya bien, confíen en mí y me compren, ¿no? Como esta idea de asociar la autoridad a los números, a algo tan, eso, tan cambiante y tan volátil como los números, que en sí mismos los números no dicen nada, ¿no? Son simplemente números. Entonces, yo sé que estamos en un mundo de apariencias, pero realmente asociar la autoridad a la cantidad de reproducciones, vamos a decir que es una trampa del capitalismo, eh, pero bueno, yo estoy segura que si vos te propones una estrategia concreta, digamos, si te propones ampliar tu comunidad, crear contenidos, quizás incluso, no sé, derivarle esta tarea a una experta, invertir en pauta, es muy probable que puedas lograr la cantidad de seguidores que te propongas y que para vos sean como el número objetivo que tenés. Ahora, para mí, cuando pensamos en cantidad de seguidores, tenemos que pensarlos como un indicador. ¿Como un indicador de qué? Como un indicador de que tengo algo para decir, como un indicador de que me animo a exponerme, de que me animo a decirlo para que las personas saquen sus conclusiones y vean y evalúen si soy yo la persona a la que tienen que seguir o no. Entonces yo en esta instancia, en la instancia en la que están los negocios digitales y probablemente tu proyecto, cuando pensemos en seguidores, vamos a animarnos a hacernos preguntas un poco más incómodas y que tengan que ver con por qué me tienen que seguir a mí. ¿Qué les estoy proponiendo para que me sigan? ¿Qué valor quiero aportar? ¿Cuál es esto que tengo para decir que necesita ser escuchado? ¿Cuál es mi punto de vista? ¿Cuál es mi contribución al mundo? ¿Y por qué alguien esto va a formar parte de mi comunidad? Y sobre todo, ¿qué quiero que hagan los seguidores cuando llegan a mi negocio? Cuando llegan a mi plataforma, vamos a decir, ¿no? Cuando llegan a mi red social, cuando llegan a mi newsletter, ¿por qué los quiero tener ahí? ¿Cuál es la acción que les voy a proponer? ¿Va a ser solamente llenar un número o va a haber algo más? Entonces,
pensemos un poco más allá de este número de reproducciones, de suscriptores, ¿no? Todo lo que sea un número tiene que ser un indicador de algo para mi negocio. Tengo que pensarlo estratégicamente, ¿sí? Entonces, creo para aportar valor. Creo esta plataforma de Instagram con estos posteos y esta estrategia de comunicación porque tiene una intención, ¿sí? No es solamente para acumular gente en un lugar, sino para proponerles un paso siguiente y pensar cuál va a ser ese paso siguiente. Entonces, quiero que podamos responder estas preguntas y que esas respuestas a vos te dejen con cierta tranquilidad y que cada vez que te dé esta inquietud interna de los números de los seguidores, puedas hacerte, puedas responderte, ¿no? Estas preguntas y decir, ok, porque muchas veces pasa que cuando respondes esto de, a ver, ¿qué les quiero proponer después a todos estos seguidores que tengo en Instagram? Y muchas veces la respuesta, no hay una respuesta todavía, o la respuesta es, no sé, este otro canal está funcionando mucho mejor. Y a veces es como, bueno, ¿por qué sigo poniendo tanta energía acá? Bien. Entonces, ninguna pregunta sin respuesta, ninguna área de mi negocio sin evaluar, ¿no? Sobre todo cuando me implica mucho tiempo y mucha incomodidad y a veces me angustia o no sé, me comparo, ¿sí? Entonces, responder esto, ¿bien? Punto número 4. Mis contenidos tienen que verse profesionales para ganar autoridad. Sorbito de agua. De nuevo, si antes asociaba la autoridad con los números, ahora lo voy a asociar con lo estético, con lo perfecto, ¿sí? Entonces, por ahí si estábamos hace, no sé, 2 o 3 años atrás, en donde lo estético era una estrategia de marketing, bueno, ponele que te podría llegar a dar ahí, no sé, un changüí de duda de si esto está bien o no. Ahora, en el momento en el que estamos con la comunicación, y con la velocidad, digo, en la que van cambiando las cosas, no necesitas tener contenidos perfectos, lo que vos necesitas es que tu verdad relevante salga a la luz. Entonces, muy en línea con lo anterior, eso que tenés para decir, lo que tenés para comunicar, vamos a pensar que es urgente comunicarlo porque tiene que ver con la visibilidad concreta de tu negocio, ¿sí? Tiene que ver con el darte a conocer, el permitir que otros te conozcan, te elijan, te compren. Todo lo demás, tu cara, tu vestimenta, tu gesto, tu voz, las placas que usás, digo, la prolijidad, los colores, lo estético que quieras ponerle a ese contenido, es un canal para que llegue tu mensaje y tiene que ver con lo que hablábamos al principio de la construcción de marca, ¿sí? Tiene que ver con eso, opera en ese nivel. ¿Sí? Ahora, si yo dejo de comunicar porque no me gusta cómo salen mis contenidos, porque, no sé, porque no me gusta mi voz, porque todo lo que tenga que ver con con el perfeccionismo, es una picardía. Es completamente una picardía. Entonces, y esto, a comunicar se aprende. Entonces, cuanto antes empieces a aprender a comunicar, mucho mejor. La primera vez que lo hagas, te va a salir seguramente de una manera que no te guste y como nos pasó a todos alguna vez, pero lo bueno es empezar porque cuanto más empieces, cuanto más veas lo que no te gusta, más vas a corregirlo hasta llegar a lo que te interesa. Pero retrasar el momento de decir lo que querés decir porque no te gusta la liñita no, o sea, es algo muy poco estratégico y, y son, digamos, son canales. Y además te traigo un ejemplo concreto. Yo tengo una clienta que es asesora de imagen, trabajo con ella hace mucho tiempo y parte de su estrategia de marca es lo estético. ¿Sí? Ella, por el target al que comunica, por el tipo de negocio que tiene, por la imagen que desea proyectar, por el tipo de desafío que busca en su negocio, para ella es importante y para el negocio es saludable guardar una cierta estética con lo que comunica, porque va a un target bastante premium y que se fija en eso, ¿sí? Entonces, si tiene que ver con la estrategia de marca de tu negocio, buenísimo. Dale para adelante con lo estético. Busca a alguien que te pueda ayudar cabalmente a resolver esa parte. Ahora,
si ni siquiera tiene que ver con la estrategia de tu negocio, no sé, por ejemplo, vos querés transmitir frescura, espontaneidad, no sé, algo así como liviandad y lo haces a través de un contenido recontra acartonado, como estrategia de marca estás equivocada. Bien, entonces, y además, lo último que te digo sobre este mito es, a nadie le importa que te haya quedado mal la liñita que vos ves que no te gusta o el color que no te gusta o que dijiste A en vez de B. Nadie está prestando atención en ese nivel, ¿sí? Así que a hacer. Mito número 5, uno de mis favoritos. Tener propuestas gratuitas en mi negocio es regalar mi trabajo. Voy a tomar agua de nuevo. Yo quiero que me traigan al que dijo que hacer cosas gratuitas es poco estratégico y que tiene que ver con regalar tu trabajo. Para mí, regalar tu trabajo es cuando haces cosas a las que no le pones una intención concreta y no le pones un, una misión específica dentro de tu estrategia de negocio. ¿Sí? Que acá me remito de nuevo al mito de los paradigmas que te contaba hace un ratito. Si vos querés lanzar algo porque tenés ganas de ver, de probar, de, no sé, o porque simplemente te despertaste un día y dijiste, bueno, ahora voy a sacar esta hoja y lo haces con gozo y con abundancia y con placer, está genial. Nada está mal dentro de los negocios, ¿sí? Está buenísimo que lo hagas. Ahora, lo gratuito para mí tiene que ver con bajar las barreras de acceso. Cuando yo pongo algo gratuito en la estrategia de mi negocio, lo que estoy haciendo es facilitar el acceso, ¿sí? ¿Y para qué me puede servir facilitar el acceso? Me puede servir para testear una idea, para validar un producto, para practicar un servicio cuando por ahí no tengo tanta experiencia, cuando lo estoy recién empezando. Por ejemplo, si tu negocio se basa en las sesiones uno a uno, vas a dar mejores sesiones uno a uno cuantas más sesiones des. Entonces, muchas veces está buenísimo tener considerada una instancia en tu proyecto en la que vos puedas practicar tu trabajo, porque tu trabajo también es necesario practicarlo, ¿sí? También es necesario repasarlo, ver cómo está, ver cómo te sale. Si tenés que dar una presentación, si tenés que, no sé, dar una clase específica, si tenés que, esto, no sé, si presentar algún producto, trabajar con un cliente que por ahí te genera alguna inseguridad, está buenísimo ensayar tu trabajo. Entonces, bajar las barreras de acceso a tus servicios puede ser un trampolín para testear, validar y ensayar tu trabajo. Entonces, regalar el trabajo es cuando lo hago, me esfuerzo un montón y no le pongo, no le doy ningún tipo de seguimiento. Lo dejé ahí y no sé para qué lo hice. Ahora, cuando yo le pongo una intención a esto, cuando lo evalúo, cuando le, por ejemplo, bajo el precio de un servicio específico durante un tiempo determinado para que entre bastante gente y yo le pueda pedir reseñas para después tener para mostrar en mis redes, en mi web, pero también para tener feedback y poder mejorar. ¿Sí? No quiere decir que la estrategia de tu negocio va a ser tener precios bajos o tener cosas gratis. No, eso es otra cosa. Quiere decir que en momentos específicos de tu negocio, sí, en momentos particulares de un lanzamiento, de cuando te parezca que puede llegar a ser estratégico, puedo usar este recurso de lo gratuito para tener información. ¿Sí? Mito número 6, si mi negocio no factura $5.000 por mes es porque tengo mentalidad de escasez. Mucho se lee sobre esto de la mentalidad, y está buenísimo trabajar en uno mismo, en su desarrollo personal, en poder cada vez bajar eh, o romper quizás creencias y poder animarse a hacer más cosas. Ganar esta cantidad de dinero o la cifra que a vos te guste y te haga sentir bien y cómoda con tu trabajo es súper posible, lo mismo que te decía antes con los seguidores. Ahora, si no tenés un servicio o un producto que funcione, que resuelva un problema que la gente quiera comprar, si no tenés esta, digamos, si no trabajás en conectar con tu audiencia, en sacar a la luz tu mensaje, que la gente tenga
una razón para seguirte y quedarse ahí en tu espacio, por más mentalidad de abundancia que tengas, por más pedidos al universo que hagas, esto no es de la noche a la mañana. Entonces, la mentalidad de abundancia no es solamente cobrar cifras en dólares o en la moneda que te guste, sino que es animarse a conectar tu negocio con las personas que necesitan de tus servicios. Sí, abundancia es ser visible, exponerse, ayudar, contribuir, confiar en el producto que tenés, confiar en lo que tenés para decir, ¿sí? A tal punto que para vos sea urgente tener que comunicarlo. Entonces, eh, ganar en dólares es un poco la consecuencia de eso, ¿sí? Primero viene lo otro, ¿sí? Primero viene esta contribución que voy a hacer y poder animarme a hacerla, ¿no? Principalmente. Entonces, ahora como emprendedoras, yo digo, en este punto te decía al principio, hay tanta información circulando, yo te propongo que cuestionemos estas premisas de la escasez, de la abundancia, ¿no? Estas premisas que a veces quedan muy vacías, que no ponen la situación, que no ponen el contexto, que son muy individualistas, que es como, bueno, si a tu negocio no le va bien, es culpa tuya y cosas, digo, de este estilo. Obviamente sin juzgar, cada quien comunica a donde quiere, pero sí me parece que está bueno ver a qué mensajes nos exponemos, porque hay mensajes que pueden ser muy potentes y que nos pueden esto potenciar un montón, y hay muchos otros mensajes que nos pueden desempoderar así, ¿sí? Entonces, propongo esto, como que seamos cuidadosas con esto que consumimos. Mito número 7, ya nos estamos acercando al final. Mito número 7, soy una pesada si le pido a mis clientes una reseña. Lo traigo porque no sabes la cantidad de gente con la que he trabajado que ofrece sus servicios hace mucho tiempo y no se anima todavía a pedirle reseñas a sus clientes. Es un dolor, bueno, enorme para mí. Porque evitar el feedback, para mí, de mi modo de ver, es esquivar a propósito la posibilidad de descubrir, de escuchar en las palabras de tu cliente lo que vos vendés cuando vendés. ¿Qué significa lo que vendo cuando vendo? Lo que vendo cuando vendo significa que si vos comprás esta idea, ¿no? Que tiene el marketing de que si yo compro una Coca-Cola, compro felicidad, o si compro una zapatilla, compro confort, ¿no? A esta altura sabemos que cuando vos vendés algo, no vendés solamente las características que tiene tu producto o tu servicio, sino que vendés una solución, hay algo detrás de lo que vendés. Y para mí, eso únicamente se sabe cuando me lo dice mi cliente. Yo puedo iniciar un negocio y puedo prospectar mis productos y mis servicios y desde mi intuición y decir, no, porque yo lo que hago es resolver la falta de tiempo de mi cliente y no sé qué. Después viene tu cliente y te dice otra cosa completamente diferente y te juro que es muy revelador. Te voy a dar un ejemplo. Yo hice el proceso con una clienta donde yo pensé que estaba todo bien, yo estaba re contenta, pensaba que había funcionado, que ella estaba re contenta, que había avanzado muy bien y tal. Cuando le pido la reseña, al contrario de lo que yo había pensado, choclazo. Bueno, lo cuento siempre esto. Y claro, yo me sentí muy decepcionada, pero después rápidamente entendí que esto era una oportunidad. Y gracias a esa reseña me hice cargo de que tenía que cambiar muchas cosas de mi proceso de trabajo y cambié mi negocio. La verdad que lo cambié rotundamente porque es animarse a escuchar lo que tiene un cliente para decir, porque lo que te dice tu cliente muchas veces, o las más de las veces, es más atinado que lo que vos pensás que piensa tu cliente, ¿sí? Entonces, después podemos ver cuál es la mejor manera para vos de pedir feedback, que hay muchísimas formas y quizás hay que encontrar la que a vos te resulte más, no sé, más cómoda o se adapte mejor a tu negocio y demás. En mi perfil en Instagram, @landiaxmeri, hay varios ejemplos de cómo se pueden pedir reseñas que por ahí te sirven, pero esquivar el proceso de feedback es realmente hacer algo a propósito para no escuchar lo que tiene tu cliente para decir. Y el último mito es el mito número 8. Cuantos más canales tenga y más contenidos cree, mejor le irá a mi negocio.
Bien. Este es tiene mucho que ver también con el que hablábamos hace un rato de los contenidos y de crear, crear, crear. Pero sobre todo este mito se alinea un montón con la idea de negocio a medida, con la idea de estructura a medida. La estructura de tu negocio tiene que estar alineada a lo que vos podés sostener, ¿sí? Y no solamente a lo que vos podés sostener, sino a lo que estás segura que podés sostener, ¿sí? Em, Muchas veces pasa que aprendemos sobre la marcha. Está buenísimo también animarse a exigirse un poquito más, quizás, o ver qué pasa con determinada, no sé, si hago esta pauta, a ver cómo me siento respondiendo a esta cantidad de mensajes. Está buenísimo ir haciendo pruebas y viendo cómo podés ir expandiendo o cómo podés ir abriendo otros canales y demás. Ahora, de nada sirve invertir en atraer, en expandir tu audiencia, en usar distintos canales y demás, sino si tenés fisuras adentro de tu sistema, si no tenés disponibilidad en tu agenda, si no tenés capacidad de respuesta de mensajes, si no tenés disponibilidad, si no tenés un producto para vender, si la tienda anda mal y justo la tenés caída, si hay fisuras al interior de tu sistema y vos de golpe mandás un montón de gente, te vas a abrumar, ¿sí? Es lo que va a pasar. Vas a estar en modo pulpo. Y esto no significa que tenés que aprender a ser un pulpo, entonces vas a poder sostener mejor el negocio, vas a poder sostener el crecimiento de tu negocio. No, es totalmente al revés. Y eso no quiere decir que tu negocio no va a crecer, sino que quiere decir que tu negocio se va a perfeccionar. Cuanto más perfecciones tus procesos, más capacidad de crecimiento va a tener este negocio. Entonces, eh, para mí, abrir, 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 sin considerar si lo puedes sostener, es un poco como esta imagen que se me viene siempre, que es como invitar a un montón de gente a pasar a tu casa y vos ponerte a hacer otra cosa y dejarlos ahí en el living hablando solos porque, bueno, no, ahora no los puedes atender, ¿sí? Es un poco eso, esta idea. Entonces, ¿qué es en definitiva un negocio a tu medida? Es una estructura que vos puedas sostener. Es una estructura en donde vos sepas todo lo que está ocurriendo y como te decía hace un ratito, no es que vos sabés todo lo que está ocurriendo porque sos una emprendedora pulpo, sino que todo lo que está ocurriendo está en tu universo observable, ¿sí? Lo puedes controlar. Funciona todo tan bien y está todo tan alineado a vos que podés tener un montón de cosas abiertas que las podés gestionar una por una, ¿sí? Eso tiene que ver con el negocio a medida. No quiere decir que tu medida entonces va a ser así chiquitita, porque como hoy podés sostener esto, entonces te vas a quedar siempre apichonada. Esa es la idea que quiero que rompamos, ¿sí? Negocios con estructuras pequeñas no son negocios apichonados, ¿sí? Son negocios que tienen estructuras que se pueden sostener. ¿Sí? Vamos a poner ahora todo en orden, todo lo que vimos desde que empezamos hasta este momento. Entonces decimos que un negocio es una estructura de soluciones, ¿sí? ¿Y qué es una estructura? Quiero que pensemos esta estructura como un camino de dónde a dónde, un camino desde que te conoce tu audiencia hasta que te compra y alcanza su máximo potencial dentro de tu propuesta, ¿sí? Entonces, es una escalera este camino, es un paso a paso que en general no se resuelve con un único servicio. En general se resuelve con un conjunto de propuestas, que pueden ser un servicio, puede ser un curso, puede ser, ¿no? Bueno, distintos formatos puedo tener, pero este negocio va desde que me conocen hasta que, digamos, desde que entran a mi ecosistema, a mi mundo, y se van con lo que vinieron a buscar. Lo que pasa en el medio, ya sea que es una línea, o sea que es una escalera, o sea que es una única propuesta, ese es el negocio. Fíjate que acá yo no hablé de marca, hablé de negocio, de lo que pasa, lo comercial, ¿no? Lo que sucede de una punta a la otra. En el medio está el negocio. Vamos a ver un ejemplo muy concreto. Esta es una estructura, es la estructura que tiene el negocio de marca personal de Vilma Núñez. Si la conoces, ella es una marketer, tiene un negocio bastante grande porque tiene una
operación bastante grande que tiene todas estas áreas, ¿no? Hay un área de comunicación, de propuestas, donde ahí englobamos todos los servicios, tiene recursos, tiene cursos, tiene mentorías, programas, hay sesiones. Después tiene también un área dedicada a la expansión, donde están las colaboraciones, las alianzas. Bueno, también hay un área de gestión de clientes, ¿no? Que seguramente Vilma debe tener un sistema de etiquetado maravilloso, ¿no? De su gran base de datos. También seguramente debe tener un área de contabilidad y muchas otras áreas que acá no puse para los fines del ejemplo, pero esta es una estructura, fíjate que es muy robusta, probablemente esta es la estructura que eh, requiere el negocio de Vilma Núñez porque probablemente necesite una cantidad de facturación, debe tener mucho para facturar para poder sostener esta estructura. Entonces es algo que se retroalimenta, ¿no? Va muy de la mano, ¿no? Obviamente lo comercial va muy de la mano de esa estructura, ¿no? ¿Cuánto necesita facturar tu negocio? Va a estar muy relacionado con lo que tengo que hacer para facturar esa cantidad, ¿sí? Y obviamente, cuanto más tenga que hacer para facturar, bueno, probablemente voy a tener más costos, ¿sí? Después veremos, esto es para otra clase, costos, bajar costos, eso es otra cosa, pero quiero más o menos que entiendas cómo funciona este circuito. Ahora, fíjate que yo acá resalté en naranja lo que tiene que ver con el negocio de Vilma Núñez. El negocio de Vilma Núñez tiene que ver con las propuestas, con los servicios, con los cursos, con los programas, las mentorías, con la expansión, la estrategia de internacionalización, la gestión de clientes, con la contabilidad. Eso tiene que ver con el corazón, lo duro, el negocio. Y esto tiene que ver con la marca. La construcción de marca que hace Vilma Núñez se da en este nivel que te contaba al principio, en la comunicación, con lo que ella decide, la curaduría que hace de su contenido, en sus newsletters, con el email, con la web. En esos canales opera la estrategia de marca. ¿Sí? Esto que te estoy mostrando ahora también es un negocio. Fíjate que pasamos de esto a esto, de esto a esto. Esto que te estoy mostrando es el modelo de negocios que tenía yo cuando empecé con mi consultora. Yo no tenía una marca en ese momento, era Mary Anufer, con una base de datos, que era este área de gestión de clientes, con una única propuesta que era un servicio, y yo lo que hacía era venderle a esos clientes mi servicio, que después entraban en una recompra y me seguían comprando el servicio de consultoría, y durante todo el año yo trabajaba con esos clientes. Así empezó mi consultora. Fíjate la estructura. ¿Sí? Después, al año siguiente, empecé a trabajar en la marca. ¿Sí? Entonces, a este negocio que tenía esta única propuesta, ahora le agregué un área de comunicación para poder trabajar, para poder expandirme un poco más y darme un poquito más a conocer. Lo hice a través de redes sociales, que me acuerdo que me abrí un Instagram y hice 3 posteos. Tenía 3 posteos estáticos que me funcionaban una especie de Instagram web. Después, fíjate cómo diversifiqué. En el área de mi negocio, ese servicio lo desglosé, ese servicio único que ofrecía, lo desglosé en 2. Tenía un servicio inicial y tenía un servicio un poquito más avanzado. ¿Sí? Y en el área de marca también diversifiqué, porque ahora no solamente comunicaba por redes, sino que llevaba a mis clientes a mi newsletter El Fogón, que todavía sigue siendo la misma estrategia. ¿Sí? Amplié. Fíjate cómo en este punto tiene más sentido también esta escalerita que te estoy mostrando abajo, porque ahora tengo una cosa inicial, un servicio inicial, y tengo un servicio avanzado. Inicial en los primeros peldaños de mi escalera, avanzado en los peldaños superiores, ¿sí? Y fíjate la evolución de este negocio. De esta manera, se diversifica incluso más el área de propuestas porque se agrega ahora un recurso gratuito, inicio de escalón flecha amarilla, un curso, peldaños del medio de esta escalera, un servicio 1 a 1, peldaño final. Ese es lo máximo a lo que puede llegar
el cliente dentro de mi negocio. Empieza por un recurso gratuito que puede ser perfectamente esta clase, pasa después a un curso y luego avanza hacia una sesión 1-a-1 con su mentora. Lo mismo en el área de marca, que trabaja redes sociales y newsletter, y se agrega un área de expansión ahora con anuncios, ¿sí? Entonces, fíjate cómo cómo puede mutar tu negocio y tu área de propuestas. Porque de esto, de un inicial y un avanzado, pasamos a esta diversificación. Entonces, tu negocio va a cambiar. Y está buenísimo que vaya mutando la manera de ofrecer ese valor a tus clientes, porque no siempre se sirve lo mismo, no a todos les sirve lo mismo, pero sobre todo vos vas a ir encontrando mejores maneras de ofrecer lo que haces. Entonces yo siempre digo que hay que cuidar el oro del negocio, ¿sí? En los momentos en donde yo necesito acotar, por ejemplo, el año pasado, el anteaño pasado, tuve una situación personal muy, muy importante y tuve que pasar de este modelo a este modelo. Y uno puede decir, mira, retrocediste. No es retroceder, porque el negocio sigue funcionando. Es poder dar un volantazo y que tu negocio siga siendo tu negocio. ¿Sí? Es poder acotar y que tu negocio se ajuste a las situaciones de tu vida, ¿sí? Que tu negocio acompañe la vida que tenés, ¿sí? Entonces, acá es cuando digo esto del oro del negocio, hay que cuidar el oro del negocio, porque cuando tu negocio crece o se expande y vuelve hacia atrás, fíjate que hay cosas que nunca cambian, que es la gestión de clientes y el servicio. Eso en todos los modelos que te mostré no dejaron de estar. Entonces, ¿cuál es tu estructura mínima viable? ¿No? Mi estructura mínima viable de mi modelo de negocios es esta. Yo mientras tenga una buena base de datos y un servicio para vender, el negocio está, ¿sí? Entonces te propongo pensar un poco en esa idea, entendiendo que tu negocio va a cambiar y que muchas veces te va a pasar que pruebes algo y que por ahí al año siguiente lo saques y tu negocio tiene que seguir funcionando igual. Entonces es tener esta visión de entender cuál es el corazón de tu negocio en verdad. ¿Es el 1-a-1? Bueno, ¿cómo voy a construir el negocio alrededor de eso que está garantizado que lo puedo dar, me gusta, es lo que me interesa hacer, es ahí donde soy muy buena? En el momento en el que ya el 1-a-1 no te cierre, no te resuene más, va a haber otra cosa que lo pueda sostener, ¿sí? Entonces, un poco esa es la idea del negocio a medida, poder construir una estructura que esté alineada con vos y que entiendas vos tan bien que seas capaz de poner y sacar dependiendo las circunstancias en las que estés en ese momento como emprendedora. Entonces, como para resumir este final, recomendación es siempre responder preguntas. En esta instancia en la que estás, está buenísimo poder incomodarse con esas preguntas y poder también siempre volver un poco cuando estés perdida a esta idea de las 4 tijeras que son las que te van a ayudar a ver cuál es tu norte, ¿no? La tijera de la empatía, del interés, de la formación y de la experiencia. Entender que un negocio siempre es un recorte y que es necesario poder hacerlo para poder obtener esa claridad. Siempre poner la creatividad al servicio de contribuir, ¿sí? O sea, encontrar ese problema y pensar cuál es la mejor manera de resolverlo y abrir canales a medida que los puedas gestionar. No aprender a ser un pulpo, sino al revés. Bueno, te voy a dejar de compartir. Hemos llegado al final de esta clase. Espero que te vayas con recursos, con herramientas, con nociones. Si querés seguir profundizando, te invito a que me sigas en landiaxmeri, @landiaxmeri en mi Instagram. Ahí vas a encontrar también bastante información. También te espero en El Fuego de Emprender, que es mi podcast, donde conversamos alrededor de estos temas que nos convocan. A mí me gusta decir en el fuego de tener un emprendimiento y tener una marca digital. Así que te agradezco un montón por tu tiempo, por llegar hasta acá y nos encontramos la próxima.